¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión del día de hoy. Hoy continuamos con nuestra lectura del libro de los Hechos. La clase que quiero compartirte el día de hoy lleva por título Un fiel imitador de Jesús. Y esto que vamos a estudiar lo vamos a ver en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 54. Pero antes de ir a nuestra lectura, quiero darte un poquito el contexto de lo que está sucediendo para que podamos entender lo que pasa. Si nosotros leemos el capítulo 7 desde el versículo 1, Esteban es arrestado, Esteban es cuestionado por lo que está predicando, por lo que ha estado anunciando del Evangelio. Esteban fue uno de los hombres que se escogieron, de esos 7 que se escogió, para que pudiera administrar, cubrir las necesidades de las viudas en lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Pero no solamente se dedicó a ser un administrador, podríamos considerarlo así, sino también en esa responsabilidad que tenía de anunciar el Evangelio. Y llega el momento en que él es cuestionado. Y también lo que podemos ver a través de estos versículos que él empieza a compartir, él empieza a narrar de una forma muy clara y muy concreta el pacto que Dios había hecho con el pueblo judío. Y cómo ese pacto en su momento fue a través de esa circuncisión, como Dios iba a separar un pueblo para que pudiera adorarle y reconocerle como Dios. Y a través de ese pueblo Dios iba a hacer grandes hazañas, grandes milagros para mostrar su grandeza y su poder. Pero también Esteban empieza a hablar de cómo no es que el pacto que Dios había diseñado fuera incorrecto o fuera imperfecto, o que tuviese alguna carencia, sino cómo el hombre a lo largo de la historia no fue fiel a ese pacto. Y en diferentes momentos Esteban hace referencia cómo esos hombres, ante un pacto que Dios había establecido, Dios se mantuvo fiel en diferentes momentos. Dios cumplió sus promesas, Dios cumplió su palabra, pero el hombre, dice, persiguió a sus profetas, no cumplió sus promesas, fue idólatra, se volvió a otros dioses, hizo diferentes actitudes de tal forma que no se mantuvo fiel a ese pacto. Y ahora Dios estaba diseñando un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es precisamente el que tú y yo vivimos con Jesús. Pero aún así, Esteban hace referencia cómo ellos habían condenado al justo, o sea, a Jesús. Y es ahí donde inicia, o quiero continuar esta parte, para que podamos entender lo que está sucediendo. Después de que Esteban hace esa referencia, mira lo que dice en Hechos capítulo 7, versículo 54. Al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Qué interesante es esta parte que está hablando Esteban. Después de lo que te comentaba, dice que lo que escucharon estos hombres, el auditorio que estaba ahí, su audiencia, más allá de tomarlo como una oportunidad de volverse a Dios, más allá de tener un corazón quebrantado, de reconocer cómo su conducta, sus pecados, era lo que había llevado a Jesús a la cruz, más allá de un quebrantamiento, más allá de un arrepentimiento, dice que estos hombres, montaron en cólera, se llenaron de ira, estaban enfurecidos. ¿Cuál era la razón? Para estos hombres estaba en riesgo sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias, incluso los cargos que podían tener, las responsabilidades que tenían en el templo, era lo que estaba en riesgo, su prestigio, su posición, su poder. Y como consecuencia, por eso dice la Escritura, se llenaron de enojo. Para ellos era un mensaje que no era grato, no era agradable, por todo lo que esto ponía en riesgo económicamente y en cuestión de su posición de poder.
se llenaron de orgullo. Más allá de reflexionar, más allá de analizar, de escuchar el mensaje, el orgullo los cegó. Una actitud de enojo, de ira, fue lo que se apoderó de ellos y la manera en que pudieron responder. Pero dice después, dentro de lo que leemos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, hace referencia a la soberanía de Jesús. Hace referencia al lugar que ocupa Jesús, la posición, el poder que tiene Jesús. Probando entonces así que Jesús es el camino, que Jesús es el único medio, es el único acceso a través del cual nosotros vamos a poder acercarnos a Dios, conocer a Dios, estar en la presencia de Dios. Esto fue precisamente lo que estos hombres rechazaron, lo que para estos hombres no era grato, por todo lo que esto implicaba, te decía, de romper con sus tradiciones, con sus creencias. ¿Por qué el título de la clase? Un fiel imitador de Jesús. Hoy en día, amigo, nuestras tradiciones pueden tener más peso, nuestras creencias, nuestros criterios, de tal forma que podemos reaccionar de la misma manera, con orgullo, con enojo, con ira, no aceptar lo que su mensaje, lo que ese nuevo pacto trae ahora para el hombre. Y entonces entrar en una actitud de ira, de rechazo, porque no estamos de acuerdo con el mensaje que hoy Jesús viene a predicar a nuestras vidas. Más adelante, en el versículo 57, dice, entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mira lo que su odio, su enojo, su orgullo lo llevó a tratar a Esteban. Dice, de una manera inmediata, con violencia, de una manera agresiva, con odio. Dice que sacaron a Esteban y lo apedrearon. Buscaban hacerlo morir, matarlo. No había una cuestión de diálogo, no había una cuestión de reflexión, no había el analizar, el meditar, a ver qué está diciendo. Hoy, ese nuevo mensaje, ese nuevo pacto, donde el hombre ya no necesita de un sacerdote, un ser humano que interceda entre el hombre y Dios. Ya no. Ese pacto ha quedado atrás. Ya no necesitamos entonces ahora de una imagen, de un santo, de una virgen. Ya no necesitamos de un ser humano para poder tener una relación con Jesús. Con Dios, perdón. Este mensaje puede ser hoy también una razón de malestar, de enojo, de ira, porque no estamos de acuerdo, porque no aceptamos esta enseñanza. De tal forma que podemos igual reaccionar con violencia, reaccionar con orgullo. Te decía, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y solamente por Él vamos a poder llegar al Padre. No hay otro medio, no hay otra forma. Hoy en día necesitamos entonces hacer a un lado nuestras tradiciones. Necesitamos hacer a un lado creencias religiosas que nos llevan a perder de vista a Jesús y terminar adorando la creación de Dios, en la forma que sea. Y por eso el llamado hoy a nuestras vidas de ser esos fieles imitadores de Jesús. No seguir a un pastor, a un líder, no seguir a un hombre, no seguir un templo, un edificio, una construcción, no confiar
no idolatrar un lugar, un ser humano, sino ser fieles imitadores de Jesús. ¿A qué grado? Fíjate lo que sucede en el versículo 59. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Te doy una escritura de referencia, Lucas capítulo 23, versículo 34 y versículo 46. Nos dan referencia cuando Jesús es crucificado, cuando sus enemigos están ahí burlándose, cuando sus enemigos le gritan, bájate de la cruz si eres el Mesías, cuando dice que los soldados están repartiéndose sus ropas, jugando a suerte sus ropas. Y en esos momentos Jesús expresa estas mismas palabras que Esteban está expresando en este momento. Cuando dice, recibe mi espíritu. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice, en el versículo 60, dentro de lo que leemos en Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué hablamos de ser un fiel imitador de Jesús? Te das cuenta que ser un fiel imitador de Jesús no es asistir un día domingo a una reunión solamente. Es importante. No es ser un fiel imitador de Jesús, no es leer tu Biblia cada mañana. Es importante que lo hagas, pero no es suficiente. Orar cada mañana, es importante que lo hagas, pero no es suficiente. Vemos aquí, en el ejemplo de Esteban, en esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, dice que lo estaban apedreando. Imagínate el impacto de cada una de esas piedras sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Imagínate, pegándole en sus ojos, su boca, sus oídos, en cada parte de su cuerpo, siendo apedreado. Y en esos momentos, donde podría desistirse de lo que había predicado, de lo que había hablado, pensando más en su bienestar, cuidando más su integridad, su salud, su reputación, humanamente hablando, su bienestar. Pero se mantiene fiel en sus convicciones. Y expresa con estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, como lo hizo Jesús, o como lo expresa él con estas palabras, recibe mi espíritu. Dispuesto a morir por su fe, por sus convicciones. Dispuesto a enfrentar la muerte antes que desistir, antes que caer. Un fiel imitador de Jesús. Pero también cuando expresa, no les tomes en cuenta este pecado. Expresa entonces una actitud de amor hacia sus agresores, sin resentimientos, sin ira, sin enojo, sin deseos de venganza. Una actitud de perdón. ¿Cuántas situaciones enfrentamos en nuestra vida que por menos que lo que hoy Esteban estaba viviendo, no estamos dispuestos a perdonar a quien no está a nuestro lado? No estamos dispuestos a tratar con amor a quien nos agrede, a quien nos ofende, a quien nos lastima, a quien nos defrauda. No estamos dispuestos a confiar en aquella persona que nos ha defraudado. La pregunta es entonces, ¿a quién sigo? Sigo a Jesús. Soy un fiel imitador de Jesús. Porque lo que vemos aquí a través de esta escritura, Esteban, en estos últimos momentos, está dispuesto a dar el perdón a sus verdugos. Los trata con compasión, con generosidad. Y ese es el llamado a cada uno de nosotros para imitar ese ejemplo de Jesús. En cada área donde hoy tú te mueves, en cada situación que hoy vives,
Si hoy hay algo en tu corazón que no has resuelto, que no has perdonado, que no has tenido esa actitud, hoy el llamado es: sé un fiel imitador de Jesús. No solamente decíamos, qué bueno que oras, qué bueno que lees tu Biblia, qué bueno que hoy buscas involucrarte en servir, en hacer el bien a otros, pero que no se queden áreas en las cuales no estás dispuesto a imitar a Jesús. Que puedas hacerlo en todas, en cada una de ellas, un fiel imitador de Jesús. ¿Qué impacto produce esto? Dice la Escritura dentro de lo que leíamos, dice que ahí había un hombre llamado Saulo, el cual le confiaron las pertenencias de Esteban. Saulo era un fariseo, un hombre que estaba probando la muerte de Esteban, que estaba de acuerdo en que fuera apedreado, en que muriera de esa manera. Vamos a ver sin duda más adelante el impacto que esto causó en la vida de Saulo. ¿Por qué es tan importante mencionarlo aquí? Cuando tú eres un fiel imitador de Jesús, quien esté a tu alrededor no va a poder olvidar tus convicciones. No va a poder olvidar tu ejemplo, tu conducta, tu actitud ante las diferentes adversidades que enfrentes. Tu testimonio, tu ejemplo, va a impactar la vida de otros para la eternidad. No solamente en un empleo, no solamente en un salón de clases, no solamente en la familia. Tu ejemplo, si eres un fiel imitador de Jesús, vas a impactar la vida de otros para la eternidad. Para que puedan ellos un día estar con Dios. Para que puedan un día ellos servir, sacrificar su vida, entregarse de una manera impresionante para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta entonces qué importante puede ser un sacrificio, puede ser un desafío para este hombre Esteban? Derramar su sangre fue el inicio de que esa semilla del Evangelio alcanzara los más posibles, a tal grado que hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Pero tuvo que derramarse sangre. Fue necesario un sacrificio. Fue necesario el dolor, el sufrimiento. Fue necesario. Si somos fieles discípulos de Jesús, no lo vamos a evadir, no lo vamos a posponer. Al contrario, lo vamos a enfrentar con valor. Y como lo hizo Esteban, en esos momentos vamos a poder expresar: en tus manos encomiendo mi espíritu. O vamos a poder expresar: no les tomes en cuenta estos pecados. Amigo que nos acompañas, ese es el tipo de cristianismo que hoy queremos compartir contigo, que hoy queremos invitarte a que tú vivas. Hermano, que seamos fieles imitadores de Jesús. Que tu ejemplo va a ser un testimonio, una influencia para la eternidad de muchos más. A Dios sea la gloria. Que Dios te bendiga y muchas gracias.